Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la trilogía de Piratas del Caribe. La primera cinta fue estrenada el 9 de julio del 2003. Contó con un presupuesto de 140 millones de dólares y logró recaudar más de 650 millones, además de haber sido nominada a 5 premios Oscars. La película se basó en una atracción de los parques temáticos de Disney, que tiene como nombre Piratas del Caribe. Dicha atracción se fundó en 1967. Claro que con el estreno de esta película, la atracción tuvo que ser completamente renovada, para que tuviera más relación con la franquicia. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. Comenzando la película nos muestran que Jack tiene un tatuaje en su brazo, y aunque Johnny Depp siempre ha sido un gran amante de los tatuajes, la verdad es que este es completamente falso. Aunque tiempo después, Johnny decidió hacerse ese mismo tatuaje en honor a su segundo hijo, al cual le puso de nombre Jack. Orlando Bloom es muy reconocido por haber participado también en la trilogía de El Señor de los Anillos, y varios de los actores que participaron en aquellas películas tienen algo en común, y es un pequeño tatuaje que decidieron hacerse. Ese famoso tatuaje se le puede ver a Will Turner cuando está peleando con Jack. ¡Scarlett! Algunos eventos que ocurrieron en la película eran referencias a la atracción de Disney antes mencionada. Por ejemplo, la escena de la cárcel en la que los presos tratan de atraer al perro que tiene las llaves fue inspirada en una pequeña parte de la atracción. Y por otro lado, la mujer del vestido rojo también es un personaje que aparece durante el paseo. Es mejor que comience a creer en historias de fantasmas. El actor Jeffrey Rush tiene una teoría, y es que la gente ve la pantalla de izquierda a derecha, al igual que cuando leen un libro. Por lo tanto, trató de estar casi siempre del lado izquierdo de la pantalla, para que el público se fijara en él, sobre todo en las escenas con el mono y Elizabeth, ya que estos dos seres encantadores llamaban mucho la atención. Cuando la tripulación de Jack está cerca de la isla de la muerte, el loro dice: "Los hombres muertos no cuentan cuentos". Esa es una frase que se ve frecuentemente en la atracción, y justamente también es el título original de la quinta película de esta franquicia. La escena en la que Will hace una cómica imitación de Jack no estaba en el guión. Esta idea fue propuesta por el mismo Orlando Bloom, y al productor le pareció genial. Muchas gracias, Jack. ¿De qué? Tú no, el nombre del mono es Jack. Cuando Barbosa le da las gracias a Jack el mono, este sonríe justamente cuando se refiere a él. Sin embargo, eso no estaba planeado, pues el monito lo hizo por pura casualidad. Y somos tan malos como un huracán, todos brindando yo. La famosa canción pirata que escuchamos en la cinta fue sacada de la atracción de los parques temáticos de Disney, y de hecho es nada menos que su tema principal. Todos brindando yo. Tras el sorpresivo éxito que tuvo la primera película, se decidió desarrollar una secuela, la cual fue estrenada en el 2006. Contó con un presupuesto de 225 millones de dólares y logró recaudar más de 1.000 millones. Además, esta película, al igual que su antecesora, recibió varias nominaciones a los premios Oscars y ganó una de ellas como mejores efectos visuales. Las jaulas de huesos realmente estaban hechas de acero o espuma de poliestireno, dependiendo de la escena. La actriz Keira Knightley tuvo que utilizar extensiones de cabello, ya que se lo había cortado anteriormente para su papel en la película Domino del 2005. El maquillaje del actor que interpretó al padre de Will tomaba aproximadamente 4 horas de trabajo. Tim Burton no dirigió estas películas, pero sí contribuyó con algunos diseños conceptuales de la tripulación del holandés errante. ¿Te da miedo morir?
Para lograr hacer a David Jones, el actor Bill Nighy llevaba unos pequeños marcadores faciales, los cuales capturaban sus movimientos. Y ya después todo el trabajo corría por parte de los animadores. La vida es cruel. ¿Por qué no habría de serlo la muerte también? La rueda gigante que vimos en la cinta era completamente real y pesaba más de 800 kilos. Aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón. La escena en la que Jack se burla de Davy Jones cantando no estaba en el guión, eso fue totalmente improvisado por Johnny Depp. A lo largo de la cinta se hacen varias referencias a la primera película. Por ejemplo, en una escena el gobernador rompe el brazo de un candelabro, y lo mismo había pasado con Will en la casa del gobernador. Cuando Elizabeth encuentra a Jack, él pide que escondan el ron. Esconde el ron. Ya que recordemos que ella quemó todo el ron cuando los dejaron en la isla. ¿Pero el ron por qué? Cuando Jack le entrega el mono a la tía Dalma, él muestra que este es inmortal. Esto se debe a la escena postcréditos de la primera película, en la que el mono robó una de las monedas y la maldición cae nuevamente, pero solo en él. Para darle una dosis de autenticidad en el final de la película, a los actores no se les dijo que Geoffrey Rush aparecería en esta segunda parte. Así que las miradas de sorpresa cuando Barbossa baja las escaleras son reales. Y díganme, ¿qué le pasó a mi nave? Durante la filmación de la segunda película también se estaban grabando algunas partes de la tercera entrega, ya que se tenía planeado que esta fuera estrenada un año después. Y así fue, pues en el 2007 se estrenó Piratas del Caribe en el fin del mundo, que se ha convertido en una de las películas más caras de la historia, con un presupuesto de $300 millones, aunque irónicamente no logró recaudar tanto como la segunda parte, pero sí lo suficiente para considerarse un éxito en taquilla. La pequeña escena en la que vemos al monito temblando fue un poco difícil de realizar, y es que la producción se encargó de crear un pequeño barril de madera con una placa de vibración en la parte superior, y los entrenadores de animales enseñaron al mono a sentarse con los brazos cruzados. La escena de la cascada fue filmada en nada menos que las famosas cataratas del Niágara. ¡Oh, Héctor! Ha pasado tanto, ¿cierto? Originalmente los escritores no habían planeado darle un nombre de pila al Capitán Barbossa. Lo que ocurrió fue que Johnny Depp en una entrevista dijo en forma de broma que Barbossa se llamaba Héctor, pero la gente no lo tomó como chiste, sino que se pensó que era verdad. Así que los escritores no tuvieron más opción que incluir ese nombre. En esta tercera entrega se quiso reflejar ese conocido estereotipo pirata sobre llevar un parche en el ojo, ya que en las películas anteriores esto nunca se mostró. Johnny Depp manifestó que para interpretar al personaje de Jack Sparrow, él se inspiró en el estilo de su buen amigo Keith Richards, miembro de la banda The Rolling Stones. Y por cierto, él aparece en esta tercera entrega interpretando al padre de Jack. ¿Y mamá? Sigue tan linda. El famoso perro de las llaves aparece nuevamente en esta tercera parte, pero Pintel y Ragetti se preguntan ¿cómo? Ya que la última vez que lo vieron el perro estaba siendo perseguido por los caníbales. Y el padre de Jack da como respuesta: Tortugas marinas. Y es que en esta franquicia, las tortugas marinas sirven para explicar los escapes milagrosos. Así que si alguna vez quieres ahorrarte darle explicaciones a alguien, tú tan solo dile, tortugas marinas. ¿Sabí? En las tres películas, cada vez que Jack decía esta palabra, realmente Johnny Depp la estaba improvisando, ya que no formaba parte del guión. ¿Sabí? Y por si existen dudas de su significado, esta palabra significa ¿entendiste? Al final de la película se puede notar algo gracioso, o bueno, no sé si decir perturbador, y es que Jack tiene la cabeza de su madre atada a su cintura. Estas tres películas fueron dirigidas por el mismo hombre, Gore Verbinski, y hasta ahora han salido 2 secuelas más.
Y es que se nota claramente el deseo de que el espíritu de Piratas del Caribe siga presente, pues es una de las franquicias más taquilleras de Disney, así que no la quieren dejar. Y es que incluso se tienen planeadas varias secuelas más, y así atrapar también a una nueva generación. Ahora te pregunto, ¿te gusta la idea de que se quieran desarrollar más secuelas de esta franquicia? ¿O piensas que quizás las cosas debieron terminar en el fin del mundo? Todos brindando yo. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Verónica, Jimena, Ulises, Josué, Dulce Rubí y José de Jesús. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.